Hola a todos, aquí te comparto un spoiler de esta nueva temporada de Pit Bay basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Charlie le siguió después y entonces ya en la cama con sus pijamas de pareja, volvieron a besarse y a desearse felices sueños. Te amo y yo te amo a ti. Mientras a varios kilómetros de ahí, Alan y Jeff ya dormían plácidamente en su cama, sin reparar en que su amigo Nord todavía no había vuelto a casa. El joven piloto todavía no había abandonado la habitación en la casa del tío, desde que debido al problema con Tony meses atrás, todos se habían mudado ahí. Tanto el empresario como su novio sabían que estaba pasando por un periodo muy turbio, pues sufría por no poder hablar abiertamente de lo que sentía. Eso había empeorado tras la partida de Sonic, ya que por ello Nord se sentía inmensamente solo y extrañaba a su guapo compañero de gamberradas, quien se había ido al extranjero para perseguir su sueño de ser modelo profesional y desfilar en las pasarelas con diseños de los más grandes. Sabían que estaba muy molesto porque a pesar de tener muy claros sus sentimientos, no había podido decírselos a tiempo, y ahora estaba arrepentido y lo extrañaba demasiado, aunque no lo admitiera. Por la noche bebía y por el día acostumbraba a caminar como alma en pena por todo el taller, ya que había visto en una revista Sonic junto a un guapo modelo muy divertidos en una fiesta, y por lo que se especulaba un noviazgo. A pesar de brindarle su apoyo, Alan y Jeff sabían que tenía el corazón roto en pedazos y tampoco podían exigirle nada a su destrozado amigo, aunque ya se estaban preocupando porque tampoco parecía querer dejar de regodearme en su miseria. Esa noche, como otras tantas, lo habían perdido de vista cuando tras cerrar el taller en la tarde, Nord había subido rápidamente a su coche para irse a casa, pero nunca había llegado. Lo habían llamado y éste les había dicho que se había encontrado con unos viejos amigos de la universidad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues éste había conducido hasta el bar más próximo y a continuación se había puesto a beber sin parar, hasta entrar completamente borracho. Durante horas por su cabeza habían pasado miles de situaciones en las que Sonic seguramente estaría divirtiéndose sin él, teniendo una velada muy romántica con ese tipo de la revista o con cualquier idiota aprovechado, teniendo docenas de lujosas cenas, paseos a la luz de la luna, y hasta pudiese ser que hubieran terminado en la cama unos con otros. Él ni siquiera había tenido ganas de hacer sus live en directo y tenía a todos sus fans en vilo, pero ¿qué podía hacer con todo ese vacío que sentía en su interior? En la madrugada, Alan se despertó y fue al baño, pero al pasar por la habitación de Nord, vio que éste todavía no había llegado. Preocupado regresó a la cama junto a su joven novio, pero ya no podía pegar ojo, pues ahora todavía estaba más preocupado que antes. Maldita sea, susurró molesto. ¿Dónde estás, Nord? Luego de una media hora, harto de dar vueltas y más vueltas en su colchón, Alan finalmente saltó de la cama y tras bajar las escaleras, para no despertar a su novio, pues quería ir a buscar a su amigo y empleado. Nord no le respondió esta vez, sino que fue el camarero del bar. Por favor, venga a buscar a su amigo. Hace rato que le estoy diciendo que voy a cerrar, pero no quiere irse. Alan se puso unos pantalones lo más rápido que pudo y se fue, encontrándose a Nord bebiendo la última copa de un trago y a continuación pidiéndose otra. Bueno, ya está bien, le habló muy molesto. ¿Es que acaso quieres morirte alcoholizado? Hey tío, ven, celebra conmigo.
Vamos a casa, Nord. No, no, una más. Ven, siéntate conmigo, tío. Con el ceño fruncido, Alan se sentó en el taburete junto a este. ¿Y se puede saber qué se celebra? Lo bien que le va a nuestro amigo, por supuesto. Habló el castaño con despecho, ocultando su desencajado rostro bajo una gorra y sus ojerosos y llorosos ojos. Tras unas oscuras gafas está triunfando como siempre quiso. Incluso ha conseguido un novio. No digas tonterías. Venga, vámonos a casa, ya fue suficiente. ¿A casa? Dirás a tu casa. Joder, Nord, déjame ayudarte, suplicó el mayor mientras lo levantaba y pagaba la cuenta. El más bajo se retorció, pero nada pudo hacer para evitar ser arrastrado hasta fuera del local. No puedes ayudarme, tío, nadie puede. Oh, vamos, no puedes pasarte la vida de borrachera en borrachera, simplemente porque extrañas a Sonic. Para nosotros es muy fácil. Babe y tú tienes a nuestros novios en la cama, pero ¿yo qué? ¿Qué tengo? Yo no tengo a nadie, soy un miserable.